¿Cómo llegaste a ser tú? Hablemos de nuestro camino, el que hemos construido con avances y retrocesos. Juntos, trataremos de explicar cosas que mucha gente no conoce sobre nuestro mundo. Conoceremos mitos, nos reiremos de tabús. Bienvenidos a Together, con Milton Montoya, una crónica de los cambios vividos por lesbianas, gays, trans y bisexuales en el siglo XXI. Porque Together somos más perros. ¿Y ustedes qué creen? ¿Ser gay tiene cura? ¿Y ser hetero? Cuando, a fines de marzo del 2013, Zulema decidió contarle a sus padres que era lesbiana, su vida se transformó en un infierno. Convencidos de que la homosexualidad es una enfermedad, la llevaron a una psicóloga, que les dijo que estaban equivocados y debían aceptarla. La propia Zulema había tratado de explicarles, pero no hubo caso. Zulema decidió irse a vivir con Cintia, su novia, entonces de 21 años, cuyos padres le dieron la aceptación que no había encontrado en su propia familia, pero el mismo día que se fue, comenzó a recibir llamadas amenazantes de sus padres, y relató que su papá la había amenazado con hacerla echar del trabajo, encerrarla o hacerla desaparecer y hasta matar a su novia. El presidente de Ecuador era en aquel entonces Rafael Correa, uno de los niños mimados del chavismo, ídolo de parte de la izquierda populista latinoamericana, machista, ultramófobo, autoritario y chupacirios, que llegó a amenazar a las diputadas mujeres de su partido con renunciar a la presidencia si seguían insistiendo con la legalización del aborto. Yo no parí a una lesbiana, le dijo mamá por teléfono. Parí una señorita a la que le gustan los hombres. No me desafíes, que soy tu madre y actúo como Dios. La situación se ponía cada vez más tensa y ella decidió grabarlo. Asustadas, el 30 de marzo, Zulema y su novia fueron a la fiscalía a hacer la denuncia por amenazas y presentaron la grabación. 2 días después, ella dijo en Twitter que había habido una negociación y las amenazas por ahora habían parado. Igualmente, el 9 de abril, el fiscal Richard Gable ordenó que se abriera una investigación. El 17 de mayo, ironías de la vida, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Zulema recibió una llamada de su padre, Guillermo, que le invitaba a almorzar para arreglar las cosas. Dijo que era en son de paz, que quería limar las asperezas, y ella pensó que por fin todo volvería a ser como antes. Estaba feliz, pero como sospechaba su novia, era una trampa. Su último tuit decía: a pesar de los problemas, familia es familia. Cuando salió del trabajo, su padre la pasó a buscar con el auto, pero a mitad del camino frenó abruptamente y un grupo de hombres la bajaron por la fuerza, arrancándole parte de la ropa durante el forcejeo, mientras su papá observaba todo. La esposaron y la metieron en otro auto para llevarla al Centro de Recuperación Femenina para Adolescentes La Esperanza, un centro de tortura física y psicológica para jóvenes homosexuales ubicado en la ciudad de Tena, en la región centro-norte de Ecuador, donde estuvo secuestrada durante 3 semanas con la complicidad de su propia familia. Fueron 7 horas de viaje y 21 días de tortura. La recibieron en una especie de capilla. Allí un grupo de mujeres uniformadas le advirtió que las reglas del lugar eran claras. Estaba prohibido fugarse, robar y ser lesbiana. Le asignaron una vigilante, Paulina, de 34 años, adicta a las pastillas, y una compañera de cuarto, Miriam, de 14 años, internada por adicción al alcohol y las drogas. Como estos centros están prohibidos por la ley en Ecuador, funcionan bajo la fachada de clínicas de rehabilitación para adicciones, manejadas por la mafia evangélica fundamentalista. En agosto del 2011, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo de Ecuador cerraron 30 clínicas de deshomosexualización habilitadas de esa forma, burlando la ley. La novela Un lugar seguro contigo, del escritor ecuatoriano César Luis Vaquerizo, cuenta cómo son. En La Esperanza había un total de 9 internas, 5 de ellas menores de edad. A Zulema la ficharon como alcohólica y drogadicta y la obligaban a seguir el tratamiento como si realmente lo fuera. Le daban de comer papas con gusanos, le hablaban hasta el cansancio de la Biblia, le decían que Dios nos hizo hombre y mujer, le aseguraban que la tendrían allí entre 6 meses y 1 año y no la dejaban ir al baño más que por unos segundos, siempre con la puerta abierta y observándola. Zulema no aparecía y su novia estaba desesperada. No sabía qué hacer. Se sospechaba que la familia la había ingresado contra su voluntad en una clínica, pues hacía pocos meses ella les había contado que era lesbiana y desde ese momento su vida se había convertido en una pesadilla. El miércoles 5 de junio, Buendía conoció finalmente a Cintia Rodríguez,
Junto con su colega Marcos Pacheco de la Defensoría del Pueblo, Lía Burbano de la ONG Mujer y Mujer y la activista Verónica Potes diseñaron la estrategia legal para liberar a Zulema Constante. Además de hacer la denuncia en la Fiscalía y en la Defensoría, harían público el caso a través de las redes sociales y los medios de comunicación. El hashtag Zulema fue trending topic en Twitter. La familia, mientras tanto, desmentía todo. Decían que la denuncia era un invento, que Zulema estaba muy bien y que su supuesta desaparición era una mentira de quienes querían dañarlos. Billy Constante, uno de sus hermanos, se comunicó con la policía y hasta con la gobernadora para decir que Zulema no estaba desaparecida. Pero un amigo de Billy denunció que éste le había confesado que su hermana estaba internada en una clínica por lesbiana. También llegaron otras denuncias y versiones contradictorias, que la habían sacado del país, que estaba en casa sedada, que estaba en otra provincia. La repercusión pública del caso asustó a la familia y provocó la intervención del gobierno. Según cuenta Buendía, la gobernadora de Guayas, Viviana Bonilla, llamó al papá de la joven para presionarlo. Quería saber la verdad. Los padres llamaron a Zulema al centro donde la tenían secuestrada y le dijeron que la liberarían, pero que tenía que decir que había estado en un retiro espiritual por propia voluntad. El director del centro la subió a un taxi en medio de la noche y ella, desconfiada de lo que pudiera pasar, convenció al taxista de que le prestara su celular y llamó a su novia para contarle todo y pedirle ayuda. Avisadas por Cintia, Buendía, Potes y Lía, diseñaron un plan para rescatarla. Hubo un momento de pánico cuando cerca de las 7:30 de la mañana el celular de Zulema se quedó sin batería y perdieron contacto. Pero al final salió todo bien. La chica le pidió al taxista que parara en el camino con la excusa de ir al baño y allí se pasó al auto de Lía, que la estaba esperando y se escaparon. Las autoridades ya estaban avisadas interviniendo y Zulema recuperó finalmente su libertad. Fueron directo a la Defensoría del Pueblo de Guayaquil, donde hicieron pública la denuncia. Junto a quienes la rescataran, comenzó a denunciar lo que le pasó para que no le pase a otros. Y esto no pasa solo en Ecuador. Lamentablemente, los grupos de odio anti-gay promueven en diferentes lugares del mundo experimentos anticientíficos de tortura psicológica, humillación y en muchos casos inducción al suicidio, que ellos llaman paradójicamente cura. Años atrás, supe de un caso similar al de Zulema que ocurrió en Estados Unidos. ¿Dónde estás, Bryce? Se titulaba el video con su rostro y su historia que su pareja y sus amigos subieron a YouTube. También crearon una página web e hicieron un llamado a la solidaridad por internet. Bryce tenía 23 años y vivía con su familia en El Dorado, Arkansas. A mediados de junio del 2009, sus padres le revisaron el correo electrónico y se enteraron de que era gay y estaba de novio con Travis Swanson, un chico al que había conocido cuando viajó a la boda de un amigo suyo en Florida. Luego de aquel encuentro, habían iniciado una relación y planeaban reunirse en Wisconsin. Travis vivía en ese estado y Bryce había decidido salir del closet con su familia y matricularse en la facultad de medicina más cercana al pueblo de su novio. Pero sus padres se enteraron antes revisando sus correos electrónicos y lo tomaron por sorpresa. Según denunciaba Travis, Bryce había sido golpeado y amenazado con acabar en la calle si no aceptaba que lo llevaran a un centro religioso comandado por fanáticos que dicen que curan la homosexualidad. Como muchos jóvenes en los pequeños pueblos del sur de Estados Unidos, depende económicamente por completo de sus padres, que le quitaron el auto, celular y todo el dinero. Poco después de desaparecer, el chico llamó a Travis por teléfono de madrugada. Estaba desesperado. Todo parecía indicar que Bryce estaba recluido en un centro del grupo Exodus en Pensacola, Florida, donde sería sometido a un tratamiento de 14 meses administrado en condiciones de encierro. ¿Qué era Exodus? Básicamente una secta anti-gay. Exodus sostiene que la heterosexualidad es el diseño creativo para la humanidad y a los otros puntos de vista los considera fuera de voluntad de Dios. Las tendencias homosexuales son una de las muchas disfunciones a que está sometida la humanidad caída y Cristo ofrece una alternativa sanadora, explica su web. La secta promovía la reversión de la homosexualidad a través de una terapia basada en la lectura de la Biblia, una especie de masoquismo terapéutico. Pero los ex-gays de Exodus acaban transformándose en ex-gays. Las enseñanzas de varios grupos con un discurso similar al de Exodus que logran convencer a familias con hijos gays o hijas lesbianas de que la homosexualidad es pecado y de que deben obligar a sus hijos a cambiar, han conseguido que muchos adolescentes se suiciden al no poder soportar el rechazo y la presión de sus padres. Fue lo que sucedió también en Estados Unidos con Bobby Griffith, un muchacho que había sido criado por una familia ultra religiosa y que al llegar a la adolescencia supo que le gustaban los varones. Su familia participaba en la iglesia presbiteriana de Walnut Creek, California, y su madre daba clases en una escuela religiosa dominical. Cuando supo que Bobby era gay, comenzó a presionarlo con la convicción de que podría obligarlo a cambiar. Lo llevó a una psiquiatra de la iglesia,
lo metió en un grupo de oración y le llenó la habitación de carteles con versículos de la Biblia. Bobby primero luchó contra sus sentimientos para recuperar el amor de su familia y luego contra su familia para convencerla de que estaba bien siendo como era, hasta que no aguantó más y el 27 de agosto de 1983 se arrojó desde un puente a una carretera de Oregón. Al leer el diario de su hijo, Mary Griffith entendió lo que el muchacho había vivido y comenzó a informarse sobre la homosexualidad. Hoy es una destacada activista de la PFLAG, padres familiares y amigos de lesbianas y gays. Participa de las marchas del orgullo, hasta brindó testimonio ante el Congreso de Estados Unidos. La historia de su hijo fue narrada en la premiada película Plegarias por Bobby. El grupo Exodus no existe más desde junio del 2013. Luego de 37 años practicando una especie de pseudociencia mezclada con fanatismo religioso, mediante la cual engañó, estafó, torturó y llevó a la depresión y al suicidio a una gran cantidad de personas en diferentes lugares del mundo, el presidente de la entidad, el mismo un ex gay que fue víctima del mismo engaño, anunció que Exodus dejaba de existir. En distintos lugares del mundo, los tratamientos de cura gay promovidos por sectas como Exodus han generado controversias en la justicia y en el parlamento. Algunos estados norteamericanos los declararon ilegales y en Brasil el Consejo Federal de Psicología las prohíbe, pero el interbloque evangélico impulsó varias veces en la Cámara de Diputados un insólito proyecto de decreto legislativo para anular la decisión de este colegio profesional. En 2017, un juez federal de ese país, Waldemar Claudio de Caravaggio, quiso habilitar las terapias de reversión de la homosexualidad a través de una medida cautelar contra la prohibición del colegio profesional, pero luego volvió atrás en medio de un escándalo. Sin embargo, las tentativas de esa mafia por acabar con la prohibición continúan y ahora que llegaron al poder con Jair Bolsonaro, están más activos que nunca. La idea de las terapias de reversión de la homosexualidad es tan absurda que el propio nombre elegido para promoverlas la delata. Decir que algo puede ser revertido implica suponer que hubo un cambio de estado anterior. Es decir, que alguien era heterosexual, se transformó en gay y ahora mediante un tratamiento que no se enseña en ninguna facultad de psicología del mundo, puede volver a su estado previo, o sea, volver a ser hetero. Pero gays, lesbianas y bisexuales nunca fuimos heterosexuales. No existe un estado puro del que nos desviamos. Del mismo modo que no puede revertirse la negritud, porque los negros no eran blancos antes de ser negros. Y ser negro no es un problema, una patología o algo que pueda o precise ser corregido. Los gays siempre fuimos gays y eso no tiene nada de malo. Lo que esas terapias buscan realmente revertir es nuestra salida del closet, empujarnos de nuevo para adentro, obligarnos a negar lo que somos, algo que no puede cambiarse. Es por ello que usan métodos básicamente conductistas, sostenidos por una retórica religiosa y moral. La idea de esas terapias es, a través de la tortura psicológica, estímulos negativos, castigos, devastación de la autoestima y mucha culpa, convencer a sus pacientes que deben abandonar la conducta homosexual, reprimir sus deseos y obligarse a vivir una vida heterosexual. El efecto que eso produce es exactamente el mismo que provocaría en una persona heterosexual forzarla, mediante los mismos métodos, a reprimir sus deseos heterosexuales y obligarla a tener relaciones homosexuales. Los pacientes destruyen su autoestima, pasan a odiarse a sí mismos por seguir sintiendo lo que les dijeron que era moralmente errado, patológico o pecado. Se obligan a tener relaciones insatisfactorias con el sexo opuesto, entran en depresión y en muchos casos se suicidan. Eso es lo que ha ocurrido sistemáticamente en la vida real, en diferentes países, con las personas que fueron sometidas a esos experimentos perversos e inhumanos. Los psicólogos saben todo eso, porque estudiaron y por eso la rechazan. A los pastores evangélicos mafiosos y otros líderes religiosos de diferentes credos que promueven esas terapias no les importa, porque su objetivo es seguir conquistando poder político con esa agenda y ganando mucho dinero con sus clínicas. ¿Qué debería hacer un psicólogo que recibe a un paciente que es homosexual y se siente mal por ello, con conflicto, porque su familia o su entorno no lo aceptan o porque él mismo cree que por alguna razón que lo siente está mal? Un profesional puede y debe atender a personas que le consultan por conflictos con su sexualidad y sufren por ello, pero su posición no debe ser tratar de imponerles una sexualidad que no es la propia, sino ayudarlos a aceptar sus sentimientos y separarse de exigencias externas que pueden haber sido internalizadas como fuertes mandatos.
Gracias por escuchar Together, podcast hermano de Ponte Perra. No olvides suscribirte a Together y Ponte Perra en cualquiera de tus plataformas de podcast favorita. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Ponte Perra MX. Porque Together somos más perras.